Mira el horizonte de cualquier gran ciudad estadounidense o el centro de cualquier pueblo rural, y verás la arquitectura de la permanencia, enormes fachadas de piedra, imponentes campanarios, extensos campus modernos. El público está condicionado a ver estas estructuras como entidades fijas, inmunes a la fuerza gravitacional de la economía de mercado. Pero una institución no es un edificio, es una cadena de suministro. Requiere un flujo constante y predecible de materias primas, procesamiento y producción. Requiere fábricas para moldear a la próxima generación de líderes. Y justo ahora, las fábricas se están apagando. Según un exhaustivo estudio de 2017 publicado por el Barna Group, la iglesia estadounidense está sentada sobre una bomba de tiempo demográfica. En 1992, la edad promedio de un clérigo protestante en los Estados Unidos era de 44 años. Hoy, esa edad promedio ha subido a 54. Para entender la verdadera magnitud de este cambio, tienes que mirar los extremos de los datos. Durante las últimas 3 décadas, el porcentaje de líderes institucionales de 65 años o más casi se ha triplicado. Ahora hay más pastores principales a tiempo completo mayores de 65 años que menores de 40. Esta no es una transición espiritual. Esta es una catástrofe de recursos humanos. La fuerza laboral está envejeciendo físicamente y los reemplazos simplemente no existen. Datos de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día revelan que de sus actuales 4.300 pastores, aproximadamente 2.500 alcanzarán la edad de jubilación dentro de los próximos 10 años. El Sínodo de Missouri de la Iglesia Luterana proyecta que en los próximos 15 años, su número de ministros ordenados podría caer en un 50%, desplomándose de aproximadamente 6.000 a 3.000. Ya casi el 20% de sus congregaciones están completamente vacantes. Las masas que desfilan por los bancos cada fin de semana asumen que el sistema proveerá, asumen que cuando el líder actual se jubile, un reemplazo más joven y altamente educado llenará el vacío sin problemas para mantener la continuidad de la marca. Pero los datos revelan una asimetría aterradora. Para entender el colapso, tenemos que examinar la planta de producción. Durante décadas, el estándar de oro de la formación pastoral ha sido la maestría en divinidad, un agotador programa de posgrado de 3 años, requerido para la ordenación en la mayoría de las denominaciones tradicionales. Pero según la Asociación de Escuelas Teológicas, o ATS, el principal organismo de acreditación para seminarios en Norteamérica, este mercado se ha desplomado. La inscripción máxima para la maestría en divinidad ocurrió en 2006. Con poco menos de 35.000 estudiantes a nivel nacional. Para 2017, ese número se había contraído a unos 28.400. Las proyecciones más recientes de ATS para el otoño de 2022 muestran una inscripción estancada en 28.000, lo que representa una caída del 9% desde apenas 2018. Hace una década, los estudiantes de la maestría en divinidad constituían el 43% de toda la matrícula teológica. Hoy representan solo el 35%. La implosión es más visible dentro de las tradiciones protestantes principales. Los datos de ATS que rastrean los años 2000 a 2020 exponen una devastadora caída del 47% en las inscripciones en las principales denominaciones, desplomándose de más de 9.000 estudiantes a menos de 5.000. La Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos y las iglesias bautistas americanas vieron cómo sus inscripciones se desplomaban en más del 58% en ese mismo lapso de 20 años. Cuando el suministro de materia prima desaparece, las plantas de procesamiento ya no pueden sostener sus gastos operativos. La arquitectura física de la formación está siendo liquidada actualmente. Considera el Seminario Cristo Rey en Buffalo, Nueva York. Fundado en el siglo XIX, operaba en un extenso campus diseñado para producir generaciones de sacerdotes católicos. Pero para 2019, el seminario operaba aproximadamente el 10% de su capacidad. Reportó una plantilla total de solo 55 estudiantes, con apenas 26 hombres preparándose realmente para el sacerdocio. Con un déficit operativo anual persistente de más de $500,000, las matemáticas institucionales colapsaron. En 2020, la diócesis votó por cerrar la fábrica.
A principios de 2025, la enorme arquitectura vacía del antiguo seminario fue subastada a través de un tribunal de quiebras, vendida por $4.200.000 a una organización completamente diferente. Este no es un evento aislado, es una retracción sistémica. En 2016, el Seminario Teológico Bautista Golden Gate cerró permanentemente las puertas de su campus principal en California. En Texas, la Universidad Hardin-Simmons votó por cerrar completamente el Seminario Logsdon debido a la caída de inscripciones y la disminución de la financiación. El 1 de julio de 2024, el histórico Seminario Teológico de Nueva York en Manhattan, establecido hace más de un siglo, cerró oficialmente sus puertas. La huella corporativa de la educación teológica se está reduciendo. Los activos físicos se están vendiendo. La razón de esta espiral de muerte estructural se vuelve deslumbrantemente obvia cuando haces la autopsia financiera a los propios estudiantes. Estamos condicionados a ver el liderazgo religioso a través de la lente de la vocación y el sacrificio, pero el sistema opera en una despiadada economía de mercado. Convertirse en pastor requiere una inversión de capital inicial masiva, generalmente financiada por préstamos estudiantiles federales, y el retorno de esa inversión es matemáticamente inviable. Según investigaciones de la Asociación de Escuelas Teológicas y de Lilly Endowment, la carga económica sobre los futuros ministros ha alcanzado niveles de crisis. En 2020, la ATS informó que la deuda educativa promedio, contraída solo durante el seminario, fue de $33.537. Cuando combinas eso con los préstamos de pregrado, los prestatarios traen un promedio estimado de $37.300 en deuda educativa preexistente consigo en el momento en que atraviesan las puertas del seminario. En total, un porcentaje significativo de graduados sale de estas fábricas con $50.000 a $60.000 en deuda compuesta. Este peso financiero expone profundas fracturas sociológicas. Según un informe de la ATS de 2021 sobre la deuda de estudiantes negros, el 65% de los graduados negros dejan el seminario con deuda educativa, en comparación con el 39% en general. Además, los prestatarios negros se gradúan con una deuda promedio de $42.500, aproximadamente $10.000 más alta que el promedio general. Un estudio anterior de la ATS descubrió que el 82% de los estudiantes negros no hispanos contrajeron nueva deuda educativa durante su formación teológica, con promedios superando los $46.000. Las estudiantes también tienen estadísticamente más probabilidades de endeudarse que sus contrapartes masculinas, asumiendo montos de préstamos promedio significativamente más altos. En una cadena de suministro corporativa funcional, la alta deuda educativa se compensa con altos salarios iniciales. Los estudiantes de Derecho y de Medicina se endeudan fuertemente porque el mercado los compensa al graduarse. La Iglesia no lo hace. Según datos que agregan salarios en Estados Unidos, un pastor de nivel básico con menos de 3 años de experiencia puede esperar un salario inicial de aproximadamente $35.200. Incluso a medida que avanzan, un pastor de nivel medio gana un promedio de $42.350. La Oficina de Estadísticas Laborales señala que el 50% de los pastores gana menos de $49.720 al año y el 10% inferior gana menos de $30.450. Una resolución conmemorativa redactada por la Iglesia Evangélica Luterana en América en 2019 describió la crisis sin rodeos, declarando que menos del 10% de los graduados recibía ayuda denominacional para el pago de préstamos, mientras que el 70% de sus graduados obtienen salarios iniciales de menos de $30.000. La realidad económica es absoluta. Entrar al ministerio pastoral causa una caída inmediata y sostenida en los salarios. Los planificadores financieros que analizan este sector han notado que la relación deuda-ingreso para la mayoría de los ministros es peor que de 1 a 1 en el momento en que se gradúan. La cadena de suministro está colapsando porque el modelo de negocio es una trampa. Las fábricas cobran una prima por un título que canaliza al graduado hacia un rol institucional de baja remuneración y alta demanda. El enorme volumen de la deuda actúa efectivamente como un elemento disuasorio, repeliendo a la próxima generación de siquiera entrar en la cadena.
Cuando las fábricas cierran y las materias primas se niegan a entrar en un sistema matemáticamente roto, la etapa final es la muerte lenta de los puntos de venta. Mira los números de producción. En 2013, la Iglesia Unida de Cristo ordenó a 177 nuevos ministros. Una década después, en 2023, ese número se desplomó a 80. Esa es una caída del 55% en las ordenaciones en solo 10 años. Los sociólogos que proyectan esta tendencia señalan que dentro de 5 a 7 años habrá más ministros jubilados en esa denominación que activos. La Iglesia Presbiteriana en América estimó recientemente que necesitan 220 nuevos ministros anualmente solo para cumplir con sus niveles actuales. Pero la producción combinada de todos sus seminarios reformados afiliados en un año reciente fue de solo unos 180 graduados. Las matemáticas se están desangrando. Simplemente no están produciendo suficientes unidades para reemplazar las unidades que están expirando. También hay una profunda desconexión espacial entre los líderes que sí se gradúan y los edificios que los necesitan. Un estudio de 2021 del Departamento de Sociología de la Universidad de Duke puso al descubierto el desajuste estructural de la congregación estadounidense. Los datos muestran que la gran mayoría de los seminaristas provienen de iglesias grandes y bien financiadas, pero la gran mayoría de los trabajos disponibles están en iglesias pequeñas que luchan por sobrevivir. El 70% de todo el personal ministerial a tiempo completo está empleado por congregaciones con menos de 360 personas. Estos pequeños puestos de avanzada, las capillas rurales y los envejecidos santuarios suburbanos tienen un presupuesto operativo anual promedio de solo $200,000 a $250,000. Sobreviven completamente gracias al capital localizado de poblaciones envejecidas. No tienen la liquidez financiera para ofrecer un salario de $60,000 y mucho menos beneficios de salud o contribuciones de pensión a un recién graduado ahogado en préstamos federales. Debido a que las parroquias locales no pueden pagar el producto y los estudiantes no pueden pagar la deuda, el mecanismo se bloquea. Como resultado, las denominaciones se ven cada vez más forzadas a realizar maniobras logísticas desesperadas, despojando a las congregaciones saludables de su liderazgo para tapar agujeros en parroquias moribundas. Esto crea una inestabilidad en cascada en toda la red. Esta es la crisis oculta enmascarada por los vitrales y las rutinas dominicales. La institución ha sido vaciada. Los hombres y mujeres que actualmente mantienen las luces encendidas se precipitan hacia la jubilación. Los seminarios construidos para reemplazarlos se están consolidando, vendiendo sus activos físicos y abandonando sus títulos principales. Los pocos jóvenes líderes lo suficientemente valientes como para entrar en la máquina son aplastados al instante por una matriz insuperable de deuda educativa y salarios por debajo del nivel de pobreza. Los números son absolutos. La cadena de suministro se ha fracturado. Estamos viendo la liquidación silenciosa y altamente predecible de una infraestructura social masiva. Cuando la generación actual finalmente se retire y esta vasta red de edificios físicos requiera de una nueva administración para abrir las puertas, ¿quién quedará exactamente para girar la llave?